Bien, teníamos entonces el tipo abstracto de las listas especificado, y ya teniéndolo especificado yo puedo utilizarlo en algún algoritmo o utilizarlo desde otro tipo de datos sin conocer cuál es su representación interna. Pero eventualmente en algún momento voy a tener que implementar, yo u otra persona, alguien tiene que implementar este tipo de datos, y vamos a ver ahora una manera de implementar las listas, ¿sí? Como dijimos antes, yo puedo tener una misma especificación, o sea, una descripción de qué se trata este tipo de datos, y puedo tener diferentes maneras de implementarlo. Hoy vamos a ver, en este video vamos a ver una manera que es implementar las listas mediante punteros, lo que se suele llamar como listas enlazadas. Entonces la idea es que una lista va a estar implementada con lo que vamos a llamar nodos, y un nodo va a ser una estructura de datos nueva que va a tener almacenado el elemento propiamente dicho que está en la lista, y además un puntero que va a decirme dónde está el siguiente nodo, ¿sí? Es una manera bastante común de implementar las listas, y tiene una característica buena de que nos permite tener en diferentes lugares de la memoria almacenada mi lista, de manera que puede crecer indefinidamente. O sea, el único límite que tengo para almacenar elementos va a ser la cantidad de memoria que tenga disponible en la computadora, ¿sí? Entonces, ¿qué es una lista en esta implementación? Va a ser un puntero a un nodo, va a ser el puntero al primer nodo, al primer elemento, y luego cada nodo va a decir dónde está el siguiente elemento. Y el último elemento va a tener su puntero va a decir null, o sea, va a decir este es el último, no tengo siguiente elemento, ¿sí? Bien, entonces vamos a tener de vuelta una convención cada vez que implementemos un tag que yo ya especifiqué. Voy a usar la palabra clave implement, voy a decir el nombre del tipo tal cual fue especificado, y luego daré la definición del tipo de dato y voy a implementar cada uno de sus constructores y sus operaciones. Entonces voy a definir primero un tipo que también va a ser polimórfico. El tipo se va a llamar node of t, o sea que voy a tener un tipo para cada posibilidad. O sea, cuando yo puedo luego reemplazar a este tipo genérico t por algún tipo concreto, ¿sí? Entonces un nodo va a estar definido con una tupla que va a tener dos campos. El primero va a ser el elemento, un elemento de tipo t, y el otro campo le vamos a llamar next, y va a ser un puntero a otro nodo, ¿sí? Podemos pensar que este es un tipo recursivo, o sea, es un puntero al mismo tipo que estoy definiendo. Y luego mis listas van a ser, defino las listas como un puntero a un nodo, ¿sí? La idea es eso, que una lista sea el puntero que dice dónde está el primer elemento de almacenado, ¿sí? Y entonces luego, una vez que ya implementé cómo es el tipo, ¿sí? Para ello usé tipos concretos. Empiezo a implementar cada uno de sus constructores y luego de sus operaciones. Entonces, bueno, el primer constructor que tenía especificado era el constructor que me crea una lista vacía. Entonces va a ser una función, como habíamos visto antes, que va a devolver una lista, y simplemente esta lista que yo en esta implementación sé que es un puntero, le asigno null. O sea, mi lista vacía va a estar representada, ¿sí?, con el puntero null. Veamos ahora cómo hacemos el otro constructor, que es, dado una lista, yo quiero agregarle un elemento nuevo. Y antes de ver el código, lo veamos con dibujitos. Ya como hemos visto cuando introdujimos los punteros, vimos que es bastante más fácil razonar cuando yo hago dibujos y flechas. Entonces, podemos pensar que podríamos dibujar una lista así. Tengo L, es una lista, o sea, es un puntero hacia un nodo, y a su vez ese nodo puede tener puede estar apuntando a otro nodo. Es decir, esta sería una lista que tiene al menos dos elementos, y pongo puntos suspensivos porque podemos pensar que tiene cualquier cantidad de elementos. Entonces lo primero que yo voy a hacer para agregar un elemento al comienzo de esta lista, voy a definir un nuevo puntero que le voy a llamar P, y lo voy a reservar. Voy a reservar memoria a este puntero. Cuando hago alloc P va a estar apuntando ahora a algún nodo, o sea, a una estructura que tiene un lugar para almacenar un elemento y otro lugar donde va a estar almacenado otro puntero. Y lo primero que hago es decir que el campo elem, ¿sí?, al que está apuntando mi puntero P, es el elemento E que yo quiero agregar en la lista, ¿sí? Bien, el siguiente paso va a ser decir cuál es el next, o sea, este nodo nuevo que acabo de crear, que tiene en el campo del elemento a E. El siguiente voy a decir que es el primer elemento de la lista, y el primer elemento de la lista está apuntado por la lista misma, por L, ¿sí? Entonces me va a quedar algo de esta pinta. Y ahora lo que me falta hacer
es simplemente decir que mi lista no va a estar apuntando al elemento E1 porque ahora el primer elemento es E. Así que tengo que hacer a L apuntar a este nodo que acabo de crear. Entonces hago a L, al puntero L le asigno el mismo puntero P. O sea, lo que apunta a L ahora es lo mismo a lo que apuntaba P, a lo que apunta P. ¿Sí? Y lo puedo ver dibujado así. Y ahí ya tengo finalizado mi procedimiento de agregar un elemento al comienzo, porque veo que tengo que mi lista ahora apunta al primer elemento, que es el nuevo que acabo de agregar, y a su vez este elemento apunta al siguiente, que es el que antes era el primero. ¿Sí? Puesto todo junto en el código, me queda de esta manera. El procedimiento addL toma el elemento E de tipo T y va a tomar una lista que la va a modificar. Me declara una variable P de tipo pointer_to_node. Reservo memoria para P porque va a ser un nodo nuevo. En el campo element pongo el elemento, en el campo next hago apuntar al que era antes el primer elemento de la lista y luego digo que el primer elemento de la lista es este que acabo de crear. Bien, puedo implementar otras funciones simples, por ejemplo la función que chequea que es vacía, dado que dijimos que voy a representar a mi lista vacía como un puntero null. Chequear si una lista es vacía es simplemente ver que sea igual a null. Y por ejemplo la operación que obtiene el primer elemento de la lista es bastante sencillo, porque como mi implementación está caracterizada por ser un puntero al primer elemento, bien, simplemente si tengo por supuesto tenía una precondición aquí, como habíamos especificado. Esta función head solo tiene sentido si la lista no es vacía. Esto es importante, cuando yo tengo una operación con precondición, yo no tengo que chequear en el cuerpo de mi procedimiento de función, o sea, no tengo que implementar un if que me diga si no es vacía, entonces puedes hacer algo. Como es una precondición, yo asumo que quien llame a esta función se va a asegurar, o sea, desde afuera de mi tipo de datos, se van a asegurar de que nunca llamen a head para una lista que sea vacía. Yo no me tengo que preocupar aquí, pongo que es precondición y ya quedo liberado de esa responsabilidad. Bien, entonces el elemento E va a ser el elemento, o sea, el campo element del nodo al que está apuntando mi lista, que ya sé que no es vacía. Bien, veamos ahora otra operación un poco más complicada, la operación tail, que es la que elimina el primer elemento de una lista, que tiene la misma precondición, la lista no puede ser vacía. Veámoslo primero con dibujitos. Entonces supongamos que tenemos esta lista, que es mi lista L, está apuntando a algún nodo, que a su vez puede apuntar a otro nodo, etc. Entonces lo primero que voy a hacer es declarar una variable también de pointer_to_node y le voy a asignar lo mismo que L. O sea, voy a hacer que este puntero apunte al primer elemento de la lista. Entonces fíjense, lo que yo quiero hacer es que ahora mi lista L no apunte más al primer elemento, sino que apunte al segundo. ¿Cómo puedo hacer esto? Bien, entonces lo que puedo hacer es, ya que en P tengo apuntado el primer elemento, lo que digo, bueno, ahora L, mi lista, ya no va a apuntar al primer elemento, sino que va a apuntar al siguiente. A L le asigno L flecha next. ¿Sí? Y con P tengo referencia todavía a cuál era el primer elemento. Yo podría terminar acá, fíjense que podría terminar mi operación aquí, pero si yo hago esto me va a quedar un nodo colgado acá, que fue creado en algún momento y yo ya no tengo manera de saber cómo llegar a ese nodo. Por eso definí mi puntero P que va a apuntar al primer nodo. Y una vez que hago esto, lo que hago es liberar ese nodo que está apuntado por P. Free de P me va a liberar esta memoria y de esa manera ya terminé mi implementación de tail, ya que tengo ahora mi lista L apunta al que antes era el segundo elemento. Veamos todo junto esto en el código. Entonces, como dijimos, tail tiene como precondición que no sea vacía. Es un procedimiento que va a modificar la lista L. Declaro una variable P de tipo puntero a nodo. A P le asigno L, o sea que P inicialmente va a apuntar al mismo nodo al que apuntaba mi lista L. A L le asigno el segundo nodo. Libero el primer nodo y termino. Bien. Y ahora veamos una operación más, también bastante complicada, que es ahí dice addr, o sea, es agregar por la derecha. Entonces, supongamos que tenemos mi lista, de vuelta la dibujo de esta manera, ¿sí? Y pensemos, ahora sí voy a mostrar, antes no lo había mostrado, tengo un elemento E1 y pensemos que tengo un último elemento EN. Como habíamos dicho al comienzo, en esta implementación de listas, el último elemento se va a caracterizar por ser un nodo que está apuntando a null. O sea, el siguiente del último es null.
Bien, entonces para implementar esta operación voy a declarar dos variables de tipo puntero, P y Q. Y lo primero que voy a hacer, en Q voy a guardar mi nuevo elemento, ¿sí? Entonces me creo un nuevo nodo, hago alloc Q, me crea un nuevo nodo. En el campo L pongo el elemento E que quiero agregar a la lista y en el campo Next voy a poner null. De hecho yo voy a querer que este sea el último elemento de la lista. Lo que nos falta ver ahora es cómo hago para que este nodo que está acá termine acá. O sea que EN, el siguiente, sea este E que acabo de agregar. Uy, perdón. ¿Sí? Vamos a ver cómo podemos hacer eso. Entonces lo primero que tengo que hacer es tratar de llegar a apuntar, o sea, de tener referencia a este último elemento. Yo a priori no lo tengo. Yo tengo referencia al primero con L y tengo referencia al que voy a agregar al final. Pero todavía no sé cómo llego hasta el último elemento. Para eso vamos a usar la variable P. Entonces inicialmente a P la hago apuntar al primer elemento, que sé dónde está porque L me dice dónde está. Y lo que voy a querer hacer ahora es avanzar este P, que vaya avanzando hasta llegar al último. ¿Cómo puedo hacer esto? Y esto es una cosa que va a ser muy común. Cada implementación que después ustedes van a tener que completar de las otras operaciones de listas, en general es muy característico que yo voy a tener que recorrer los distintos nodos. ¿Cómo hago eso? Bien, entonces voy a declarar un bucle que me va a decir P estaba apuntando al primero, ¿sí? Y en este caso, una cosa importante que me faltó decir, estoy considerando el caso de que la lista no es vacía. Ya después veremos cómo es el caso de la lista vacía, es más simple. Como la lista no es vacía, va a tener al menos un elemento, ¿no? Entonces lo que hago, recordemos, inicialmente a P le hago apuntar al primer elemento que sé que tiene. Y lo que voy a hacer es que mientras el siguiente al que apuntaba sea distinto de null, lo avanzo. O sea, voy a hacer apuntar a P al primero, luego a P le hago apuntar al P next, o sea, al que va a estar acá. Y luego así hasta que llegue al último, hasta que P apunte a un nodo cuyo siguiente sea null. O sea, cuando esta guarda es falsa, significa que P está apuntando a un nodo que el campo next es null. ¿Sí? Estoy en esta circunstancia. ¿Qué me falta hacer ahora? Bueno, ya que apunté acá, simplemente tengo que decir que ahora este puntero no es más null, sino que este puntero ahora va a estar apuntando a mi nuevo elemento. ¿Cómo hago eso? Bueno, digo P flecha next, que antes era null, ahora es igual a Q. O sea, P flecha next apunta a lo mismo que apunta a Q. Y de esta manera, fíjense que ya me queda la lista L, el primer elemento sigue siendo el mismo, pero ahora el último ya no es E sub n, sino que es E. Bien, veamos todo este código puesto junto. Vuelvo a correr esto para este lado. Entonces mi procedimiento add_r de agregar por la derecha va a tomar mi lista que la va a modificar y un elemento E de tipo T. Declaro mis dos variables puntero a nodo, reservo el puntero Q y almaceno el nuevo elemento E con el siguiente en null porque va a ser el último. Y ahora sí, voy a diferenciar el caso en que la lista es vacía y la lista no es vacía. El caso que vimos recién era cuando la lista no es vacía. Si no es vacía, entonces hacemos lo que vimos en el dibujito. Voy a tener mi puntero P que inicialmente apunta al primer elemento. Lo hago avanzar hasta que llegue al último elemento. Y cuando llego al último digo el siguiente es el nodo Q que acabo de crear. O sea, el nodo que está apuntado por Q. Y si la lista es vacía, es más sencillo, porque si la lista es vacía, entonces será un puntero a null. Recordemos que una lista vacía en esta implementación es un puntero que es igual a null. Entonces digo, bueno, L en vez de ser null, es el puntero que acabo de crear. Y finalizado el procedimiento add_r. Podemos tener otra operación, la operación longitud es más simple. Se las dejo también para que la vean en detalle, pero básicamente para contar qué cantidad de elementos, lo que puedo hacer es también utilizar un puntero que va a ir avanzando por los diferentes nodos y cada vez que avanza, o sea, cada vez que tengo un nodo cuyo siguiente no es null, o sea, un nodo que no es null, voy a sumar 1. ¿Sí? Y les queda como ejercicio implementar el resto de las operaciones. Y les dejo un par de preguntas para reflexionar. ¿En qué momento tengo que hacer yo un alloc a un puntero? Por ejemplo, acá yo tengo declarar una variable puntero que la voy a usar para ir mirando la lista. ¿Tengo que hacer alloc o no? ¿Por qué? Después lo pensemos esto y lo podemos ir discutiendo en la lista de mail. Y otra pregunta importante, ¿cuándo necesito hacer free? De vuelta, acá tengo un puntero P. ¿Tengo que hacerle free a ese puntero o no? ¿Por qué? Está claro que no tengo que hacerlo porque esto está bien implementado y no lo hice, pero pensemos en la respuesta a estas preguntas o en mi procedimiento anterior. Yo acá hice alloc de Q. En algún momento voy a hacer free de ese nodo que acabo de crear. Bien, bueno, dejo estas preguntas